El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús que habían encarcelado a Juan, se dirigió a Galilea, dejando Nazaret. Se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Caminando a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando la red, pues eran pescadores. Les dijo: vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca reparando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. El Papa Francisco dispuso hace algún tiempo de que este tercer domingo del tiempo ordinario se llamase Domingo de la Palabra de Dios. Así como hay Domingo de la Divina Misericordia, este es el Domingo de la Palabra de Dios. Bueno, todavía mucha gente no se ha enterado, ¿no? Pero es una tarea pendiente. Y una cosa es verdad, ¿no? Que nosotros los católicos tenemos muchas devociones. Y no digo que sean malas las devociones, para nada, ¿no? Tenemos manifestaciones religiosas de todo tipo, procesiones, fiestas patronales, de diversa índole, algunas más criticables que otras, algunas un poco más paganas que otras, y eso parece que a la gente le gusta, ¿no? Pero es curioso que a los católicos, por lo general, no se nos conoce por ser gente que le guste la palabra de Dios. Y hay que decirlo con honestidad, no conocemos mucho de la palabra. Todavía tenemos problemas para saber cuántos libros son de la Biblia, menos todavía no sabemos exactamente cómo fue la historia de la salvación, ¿no? Hay gente que confunde muchas cosas, gente que no conoce, ¿no? Si por ejemplo hacemos un examen de evangelios, la mayoría de católicos estamos un poco perdidos, ¿no? Algunos solo se saben de memoria algunas frasecitas, ¿no? Como dijo Dios en la Biblia, creced y multiplicaos. Eso lo dicen hasta los borrachos en las cantinas, ¿no? Pero prácticamente de Biblia estamos bien en ayunas, bien, y eso es una realidad muy extendida, ¿no? Salvo algunos grupos o comunidades que le dan duro al tema, pero son pocos, muy pocos, y no todos en esas comunidades, ni siquiera los medjugorrianos somos muy bíblicos. Hay que decir que estamos en ayunas en la Biblia, ¿no? Y no es que esté echando culpa solo a los fieles, porque también creo que en esto tenemos responsabilidad a los religiosos y los sacerdotes, ¿no? Y creo que primero en este domingo de la palabra debemos hacer un mea culpa, ¿no? Porque de verdad no le damos espacio a la palabra. ¿Cuántos hacen lectura bíblica o lección divina? De verdad pocos, muy pocos. Y no voy a decirle que levante la mano aquí porque no quiero avergonzar a nadie,
Pero es verdad que son pocos, ¿eh? La Virgen en Medjugorje habla, ay, que la palabra, sí, Virgencita, madre mía, qué linda la Virgencita. Hace lección divina, cric, 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 cric. Nadie dice nada, ¿no? Ese es un error garrafal y vergonzoso que tenemos. Incluso hasta vamos al Santísimo, lo cual es bueno, ¿eh? Pero nuestra oración no es bíblica. No es bíblica. No. ¿Y cómo se nota que no es bíblica nuestra oración? Porque en el modo de orar no tenemos el estilo bíblico. ¿Sabían que hay un estilo bíblico de orar? Pues bueno, si no lo sabían, se lo digo. Hay un estilo bíblico para orar. Y en el estilo bíblico de la oración, lo primero que se hace humildemente es la humillación delante de Dios. Esto, por ejemplo, lo han tomado muy en serio los cristianos no católicos, ¿no? Protestantes. Cuando ellos van a pedir a Dios algo, lo primero que hacen es humillarse ante Dios. Y eso es bíblico, ¿eh? Y no porque ellos lo hagan es que nosotros no debemos hacerlo. Es más, nosotros somos los primeros que debemos hacerlo. Lo primero es la humillación delante de Dios. Y por eso es que la liturgia católica ha cogido esa lógica. ¿Qué es lo primero que hacemos en la Eucaristía al iniciar? Reconocer nuestros pecados. Claro, nosotros lo hacemos tan rapidito, ¿no? Que el Padre dice, reconozcamos nuestros pecados. Y el coro se manda, Señor, ten piedad, chiqui, chiqui, chiqui. Pero no ha habido ni medio minuto para pensar en reconocer nuestros pecados. Bueno, aquí yo sí me esfuerzo en hacerlo, ¿no? Pero hay gente que ya está viendo el reloj, ¿no? Hoy mucho está demorando. Canten en piedad, canten, canten. Muchas veces me ha pasado cuando he celebrado fuera, los coros se apuran, ¿no? Reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros, ¿no? Eso no es lo necesario. Lo necesario es de verdad hacer un silencio para reconocer los pecados y humillarnos delante de Dios. Humíllate delante de Dios y el Señor te ensalzará. Eso es un principio bíblico. Eso no lo tenemos porque no leemos la Biblia. Nos da, claro, si ya nos da una flojera tal leer en general, leer Biblia peor, pues, ¿no? Oh, si ya a los chicos es una pesadilla que le digan vas a leer un libro, por eso he perdido ya como 15 libros porque he dado un montón de chicos y nunca me los han devuelto ni los han leído, peor todavía. Claro, si ni siquiera puedes leer un libro profano, ¿cómo vas a leer la Biblia? Te duele la cabeza, te da un infarto antes de leer. Qué importante es tener principios bíblicos incluso para la oración. Primero, nos humillamos delante de Dios. Y para eso necesitamos tiempo. La Biblia, la palabra de Dios, para que entre en un alma, necesita tiempo. A un Dios al cual le damos 0.00005 segundos al día, a ese Dios, en verdad, no vamos a seguir nunca. Ni nos va a interesar nada. Ni nos va a transformar tampoco. Es un comercial y regreso. Como los jugadores que al salir a la cancha se hacen un garabato, ¿no? Que ni siquiera ellos saben por qué ni qué significa, ¿no? El garabato. Mal hecho todavía, ¿no? Y dicen, no, esto es para que me proteja, para que nos vaya bien, ¿no? Para que quedemos bien. Está. Es un ignorante, no sabe nada. Pero la palabra no le transforma. Porque luego, pues, hará de repente escándalos. Se meterá con la mujer de tal, tomará, en fin. Y dice que es católico. Llega octubre, cargo al Señor los milagros y soy bien católico. Pero la palabra no me transforma. Soy de doble cara. Doble discurso. En mi casa vivo como pagano, pero cuando voy a la misa, ahí está, doble cara. Doble cara. ¿Por qué? Porque no dejamos que la palabra nos transforme. Y la palabra necesita tiempo. Necesita tiempo. Y claro, ahí tenemos otro gravísimo problema. No tenemos tiempo, Padre. Lo cual, en el 80% de los casos es mentira también, porque sí tenemos tiempo, solo que no tenemos tiempo para Dios. Eso es otra cosa.
porque tenemos tiempo para esto y para esto y para esto y para esto y para esto. ¿No? El otro día algunos chicos le decía, ¿a qué hora te despiertas? No querían decir nada. Ahora que es verano, ¿a qué hora te despiertas? Los sábados, domingos. Y alguien tuvo el valor y me dijo, 10:30. 10:30 te despiertas el domingo. Sí. Ah, ya, mira, ¿sabías que incluso los psicólogos y psiquiatras, ojo con esto, es un dato científico, dicen que para tener una buena salud mental, el cuerpo humano solo debe dormir 7 u 8 horas. Tú me dices que te despiertas a las 10:30, réstale eso, ya, 8 horas. Entonces tú te debes acostar a las 2:30 de la mañana. ¿Te acuestas a las 2:30? A las 12. Ah, estás durmiendo 2 horas más. No te hace bien. Deberías despertarte a las 8:30 de la mañana. ¿Por qué duermes tanto? Algunos se creen gatos, ¿no? O los más profesionales son tigres, leones, ¿no? Los leones duermen 14, 16 horas al día, que son felinos. Algunos se creen felinos, ¿no? Pero mira, si tú tienes tanto tiempo para dormir, y hay gente que aparte de las 8 horas todavía necesita otros momentos más todavía para dormir, entonces son como 18 horas. Digo yo, vaya, qué raro, ¿no? Pero no hay tiempo para la palabra. Si no hay tiempo para la palabra no te va a transformar. Y eso es lo segundo, ¿no? La palabra, cuando uno se mete en el mundo de la palabra, poco a poco te va a transformar, te ilumina. Jesús le dice a los discípulos, la palabra que yo les he dirigido los ha purificado. Por eso el mundo los odia, porque ustedes no son del mundo. Qué interesante, ahí hay 2 principios bíblicos. La palabra te transforma y te purifica. Una persona que diariamente lee la palabra de Dios por su cuenta, no así de pasito que escuchó, no, que lee, que con la Biblia en la mano, física, Biblia física, la lee, y ahí está clavado, tratando de entender esa palabra, esa persona que se toma el tiempo para la palabra, esa persona, poco a poco, tiene que transformarse. Es por fuerza, es por lógica. Es por fuerza, o sea, ni siquiera necesitas tú, mira, te lo voy a decir incluso tan torpemente, ni siquiera tú necesitas una fe viva para que eso pase. Es que la palabra tiene poder. Tantos carismáticos gritan eso, no, la palabra tiene poder, la palabra, pero tampoco leen la palabra. En verdad, si tú te das tiempo para la palabra, esa palabra te va a transformar. ¿Y cómo se nota? No, que vas a tener un brillo especial. No, no necesariamente. Te va a transformar porque tiene que cambiar tu estructura mental. Hay gente católica que tiene 30 años rezando y no ha cambiado su estructura mental. Piensan como paganos. ¿Por qué? Porque no aman la palabra. No digo que no reces, reza. Se puede rezar tu rosario 3 veces al día, ya lo dije, hazlo. Y se puede 5 veces al día. No hay ningún problema. Pero ojo, también tienes que ser amante de la palabra. La palabra transforma, la palabra purifica. Va a purificar tu esquema mental, va a purificar tus principios vitales y poco a poco va a reorganizar tu mente y tu corazón. Hay gente que tiene su corazón y su mente totalmente desorganizados. Entonces cuando va a tomar decisiones piensa con los pies, no piensa con la cabeza. Ay, pero ¿no has pensado que eso es ilógico? ¿No te diste cuenta? ¿Ves? No está calibrando bien. ¿Por qué? Porque la palabra no los purifica. Ganan las hormonas más que las neuronas. ¿Qué pensó? Con sus hormonas, no con sus neuronas. ¿Cuánta gente cuando se tratan de problemas afectivos no piensa? Gana más el gusto, el placer, la sensación, la emoción, que la razón, que la fe, que el principio bíblico. Oye, chiquita, ¿por qué te has enamorado de un mequetrefe? Él es bueno. Está como drogada, ¿no? Bueno. He visto de esos casos 500. 500, no miento. Tengo 24 años, voy a cumplir 25 años de sacerdote.
Y siempre se repite el caso. Es que ni siquiera somos creativos para los pecados, son los mismos pecados. Pero, hijita, ¿no has visto que es un 7 suelas? Él me dijo que me ama. Pero ¿has visto? Mira la traza que tiene. Ahora te voy a presentar la foto de un varón decente. Mira la diferencia. Ay, no, pero cada uno tiene sus gustos. Sí, pero es que no te das cuenta que fuma drogas, bebe alcohol, ve pornografía. Ya tiene como 5 chicas en su historial. Tú eres la 6ª. Pero él me dijo que me ama. Pobrecita. Ya, ahí doparla nomás. ¿No? Meterla a un hospital psiquiátrico para que le pase la ventolera. O no sé. O mandarla a otro país. O a la Antártida. No, pero como tiene el telefonito se va a comunicar. ¿Qué hacemos con una persona cuyo interior está desorganizado? Ahí el único arreglo es la palabra. Que nos demos a meditar con sinceridad la palabra de Dios y le dejemos a la palabra penetrar al corazón y reordenarlo. Para que esta persona salga de su somnolencia, de su adormecimiento, de su irracionalidad, de su borrachera que tiene, de los sentimientos, de los sentidos, del afecto, de lo que sea, de la mundanidad. ¿Cuánto católico hay borracho de mundanidad? Pero borrachos, o sea, lo digo en el sentido no alcohólico, sino en el sentido de están como drogados por las cosas sensibles. Drogados. Tienen título universitario, tienen profesión, carrera, doctorado, licenciatura, posgrado en Harvard, en no sé dónde, hablan 5 idiomas desde los 5 años. ¡Wow! Cerebros drogados por el mundo. ¿Qué pasó? La palabra no entra. La palabra es transformadora, la palabra purifica a la persona. Una persona que realmente lee y medita la palabra se va a purificar y transformar interiormente. Hay un texto de la carta a los Hebreos que siempre me impresiona y yo con varios los comento, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, que penetra hasta las honduras del alma, en donde se encuentran alma y espíritu. Piensa eso. La palabra es como un bisturí que va operando en el interior y va sacando lo que está mal y suturando las heridas y cerrando lo que está abierto y sacando los tumores. Es una palabra que opera. Pero ojo pues, para que te operen no necesitas 5 segundos. ¿Cuántas operaciones duran 12, 18 horas? ¿Y tu problema espiritual? ¿No crees que la palabra va a tener que operarlo de repente hasta en 5 días? 5 días es un decir, pueden ser 5 años. ¿Y por qué no te dejas operar por la palabra? ¿Cuánta gente va a los chamanes a consultar que la hoja de no sé qué, que tantas tonterías que creemos y gastamos un montón de plata para eso y no nos dejamos operar por la palabra? Creemos más en los médicos que en la palabra de Dios, con todo respeto. Si el médico te dice, sí, tómese esto, ay, sí, ya doctor, gracias, pagaste tu consulta, ahora vas a pagar para comprar tus drogas y ahí te tomas, te aplicas, te pones, te inyectas, te chupas, todo lo que sea. Le crees ciegamente al médico. Todos nosotros creemos ciegamente en el médico. Es curioso que no creemos ciegamente en la palabra. No creemos. Las recetas de Dios no las creemos, pero del doctor fulano sí la creemos. ¿Por qué? No tenemos fe. No tenemos fe. No creemos. Por eso Jesús tuvo razón cuando dijo, ¿no? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Esa frase es un puntapié, ¿no? ¿Encontrará fe sobre la tierra? Es que no hay fe. Es que no creemos. Si creyésemos en Dios, amaríamos mucho su palabra.
Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, ¿no? Si ustedes me aman, guardarán mi palabra. Ay, Señor, yo te amo. ¿Lees la palabra? Ay, Señor, yo te amo mucho. Pero si no lees la palabra, si tú no guardas la palabra. Ay, pero yo creo todo lo que tú has dicho, todo. Sí, pues, pero tienes que guardar la palabra. Y guardar significa leer, meditar, darle vueltas, dejar que la palabra te cuestione, dejar que la palabra te transforme, que te santifique, que te purifique y luego cambiar de vida. Mucho hemos insistido nosotros muchas veces en la voluntad, y es verdad que la voluntad es un músculo del alma que puede transformar a la persona. Sí, pero solo hasta cierto punto. Hay que decirlo, la voluntad es limitada, la palabra de Dios no. Por encima de la voluntad, ¿qué cosa está, Padre? La palabra de Dios. Porque tu voluntad tiene un límite. Lo que no puede la voluntad, lo puede la palabra. Lo que no puede la voluntad, no puede la palabra. Lo puede la palabra. Claro, si no tienes voluntad, ya la palabra tampoco acciona. Pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso es que la palabra se puede convertir en luz. Por eso es que luego escuchamos la palabra y tratamos de que ilumine nuestra vida actual. Y luego, después de ello, al hilo de la palabra, podemos nosotros elevar nuestra oración a Dios, ¿no? Hay una técnica muy sencilla, ¿no? ¿Cómo puedes orar bíblicamente? Recordándole a Dios su palabra. Eso muchas veces nosotros no hacemos. Ay, Señor, te pido por esto. Pero estamos no haciendo correctamente las cosas. Tienes que decirle, Señor, así como en tu palabra, tú escuchaste la súplica de esa persona que te pedía que resucites a su hija. Yo, tomando esa palabra tuya, Señor, quiero ahora que tú resucites esta situación a esta persona. Y te suplico en tu nombre, porque has dicho, todo lo que me pidan en mi nombre, yo lo haré. Te pido por tal. ¡Ajá! Esa es una técnica bíblica muy sencilla. Hazle recordar a Dios sus propias palabras para que cumpla con su palabra. Nosotros no oramos bíblicamente. Tú me dirás, no, pero es que ya Dios sabe todas mis peticiones. Pero ¿sabes qué? Esa es una técnica que tú tienes que aprender, porque a Dios le gusta que le recuerden sus promesas, porque eso demuestra que tú confías en Él. Eso se llama fe. Eso es una clave bíblica para orar. Qué poco hacemos eso nosotros. A ver, si por ejemplo en tu grupo te dicen, a ver, tú, dirige la oración. Es que yo no sé. Padre nuestro que te hacen. Está bien, el Padre Nuestro es la oración fundamental de la fe cristiana. Pero hombre, mujercita, tanto tiempo tienes rezando, ¿no sabes dirigir una oración? Señor Jesús, tú que nos has dicho que allí donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, te suplicamos, aquí que estás con nosotros, que cumplas los deseos de nuestro corazón. ¿Estás orando bíblicamente? No puedes hacer eso. ¿Te cuesta mucho hacer eso? Tienes que leer la palabra, para que esa palabra luego quede en tu mente, en tu memoria, y luego la uses en tu oración, la uses en tu discurso. ¿Cuántas veces no sabemos evangelizar? Lo único que decimos, anda a misa, oye, anda a misa. Yo no digo que no digas, que no invites a otros a la misa. Está bien, invita, pero debería ser más bíblico, pues. ¿Por qué no eres bíblico? Porque no lees la Biblia. Si tú leyeras la Biblia, tú le dirías a esa persona, mira, acuérdate que Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y el que me come a mí jamás morirá. Te invito a celebrar el pan de vida. Vamos a la misa. Eso es bíblico. Pero qué poco lo hacemos. Otra vez, porque no tenemos cercanía con la palabra. Se trata de llevar la palabra a la vida. Se trata de ser mucho más bíblicos. Incluso si tú eres consciente del valor de esta palabra, tus propias oraciones de fórmula, como por ejemplo el Ave María, se va a repotenciar. Porque sabes que el Ave María es palabra de Dios. La primera es palabra de Dios bíblica y la segunda es palabra de Dios eclesial.
Cuando tú comienzas con el saludo del ángel, y eso es bíblico, Evangelio de Lucas. Y terminas con las palabras de Isabel, es bíblico. Y la segunda parte es palabra de Dios por palabra de la iglesia, es definición dogmática, Santa María, Madre de Dios. Los dos son palabra de Dios. Si tú eres más bíblico, hasta tus Ave Marías van a ser más fuertes, más conscientes y más transformadoras. La palabra de Dios es luz, la palabra de Dios es llamada y la palabra de Dios es curativa. Si nosotros fuésemos más cercanos a la palabra, todas las misas serían de sanación para nosotros. ¡Todas! Nosotros que vamos corriendo, ¿no? Cuando, ¡ay, misa de sanación! ¡Ah! El padre fulanito que saca demonios. ¡Ah! Oye, cualquier misa es de sanación, si es que tú le pones el corazón. ¿Sabían ustedes que por escuchar la palabra con devoción, el evangelio, la palabra que se proclama en la misa, tú puedes ser sanado y liberado? Apréndelo pues. La actitud que ponemos al escuchar la palabra también es importante. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso, vamos a suplicar al Señor que nos haga realmente creyentes católicos que amen la palabra, para que nos dejemos transformar por esa palabra y purificar por esa palabra. Que así sea. Amén.